otra vez, ¿eh? Bueno, están viendo la filmina, ¿no? Bueno, estábamos entonces ya como introduciéndonos, ya no, digamos, ya estamos dentro del bosque. Antes estábamos mirando el bosque desde afuera, ahora estamos introduciéndonos en el medio de la selva que es la crítica. Y como decíamos, el concepto de representación es aquel que abarca casi toda la crítica de la razón pura. En otros términos, en cada punto de esta obra, de lo que se habla es de representación, salvo algunas notorias diferencias. Bien. Como se observa en el cuadro anterior, tanto las intuiciones como los conceptos se dan en dos formas, puros o empíricos. Hay entonces intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo. Entendamos entonces por intuiciones puras aquellas trascendentales, aquellas a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los ingredientes que corresponden a la dotación subjetiva acerca del conocer, tenemos en principio dos intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo. Que sean puras quiere decir que en ninguna experiencia sensible se aparece como un dato destacable el espacio y el tiempo. Esto es, no hay dato del espacio en ninguna representación sensible externa. O sea, así como en este momento tengo a la pantalla, tengo una luz, tengo el escritorio, bueno, tengo todo lo que tengo y tengo de ellos una determinada notificación sensible, por más que escudriñe hasta el agotamiento cuáles son los elementos que en este preciso instante pertenecen a la aparición sensible, no podré descubrir de ninguna manera el dato que corresponde al espacio y al tiempo. Eso ya es una pauta, un indicio de que tiempo y espacio no pertenecen a las cosas, sino a nuestra manera de conocerlas, a las cosas, ¿no? No sé si está claro. Pero bueno, esto se va a hacer... Profe, perdón, me dice Martín que está esperando para entrar. ¿O ya entró? Ya estoy acá. ¿Está? Okay. Sí. Tengo miedo que pase lo mismo que el otro día con vos, que no me aparecía a mí la... No sé, yo estaba ahí esperándolo, pero ya está. Listo, bueno. Gracias. Tarde lo vi. Entonces, la primera revolución, digamos, de las mini revoluciones que constituyen la crítica de la razón pura, es decir, el tiempo y el espacio no son datos sensibles, sino que son o configuran una estructura previa a toda experiencia sensible posible y además de ser previa, la condición. Esto es, lo digo de nuevo y no me voy a cansar de repetirlo, espacio y tiempo no pertenecen a las cosas, sino a nuestra manera de conocerlas. Ahí tienen ustedes el primer paso, podemos decir, de esta indagación y de esta mini revolución. O sea, naturalmente nosotros pensamos o creemos que el espacio es una suerte de gran recipiente donde se ubican las cosas. Para acá no, el espacio es algo que ya está en nosotros y nos dice arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, atrás, nada más. Eso es lo que dice el espacio. Y el tiempo dice permanencia, sucesión y simultaneidad. No hay otros modos del tiempo. Algo se presenta en el tiempo como permanente, o se presenta como sucesivo, o se presenta como simultáneo. No hay 8 maneras del tiempo, hay 3. Permanente, lo que no cambia durante el tiempo, sucesivo, como se verifica lo que cambia, y simultáneo cuando se dan a la vez dos elementos, ¿no? O dos fenómenos.
por ejemplo, llueve y baja la temperatura. Son dos fenómenos que ocurren a la vez. O sea que si lo ejemplificamos con la causa y el efecto, como decíamos, juego al billar. La bola blanca le pega a la bola roja y podemos decir que el movimiento de la roja es causado por el impacto de la blanca. Pero a su vez, la roja produce un efecto sobre la blanca porque la detiene. A eso llamamos acción recíproca. El asunto de la CRP no es indagar psicológicamente cuáles son las diferentes formas en que se nos den las intuiciones empíricas, sino que va a la búsqueda de la determinación fundante que dé lugar a que existan representaciones. En ese estricto sentido es que la indagación que se ocupa de examinar las intuiciones puras, trascendentales, se la denomine estética trascendental, entendiendo estética en su sentido etimológico. En griego, aistesis significa sensibilidad. Esto es, existe en la crítica de la razón pura una investigación acerca de cuáles son las formas puras de la sensibilidad, en tanto son las que otorgan la posibilidad de darse a toda intuición posible. Aquí es relevante lo siguiente, que constituye uno de los fundamentos de toda la filosofía kantiana. Bueno, aquí vamos a ver qué continuidades y discontinuidades existen respecto del conocimiento sensible entre Kant y Platón. Aquí hay una verdadera revolución de insospechadas consecuencias que, como digo, no tienen que ver con un fenómeno que es la filosofía que acontece exclusivamente en el orden académico o en la cabeza de los filósofos, sino que los filósofos piensan decisivamente a su época. O sea, no es una suerte de superficie, sino que al contrario, arraiga en la época misma. Y vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Todos recordamos, espero, el paradigma de la línea que en Platón habíamos señalado era un mapa de la totalidad. También se dice allí que el conocimiento sensible es una forma degradada de conocimiento, en tanto lo sensible, lo que se aparece a los sentidos, no es sino una copia de las ideas. Por lo tanto, lo sensible es una forma subordinada a lo inteligible, y tal subordinación supone una degradación. En Kant, por el contrario, la sensibilidad no es una forma degradada o dependiente del intelecto, sino que constituye una forma autónoma de conocimiento, irreductible al entendimiento. Sensibilidad y entendimiento son dos estructuras cooriginarias e irreductibles de nuestro conocimiento. Tengamos, por otra parte, en claro que nunca se dan de un modo autónomo, salvo en casos de alteraciones mentales en forma pura. Kant señala que si el entendimiento no actuase, el mundo, ofreciéndose solamente a través de lo sensible, habría de convertirse en una rapsodia de sensaciones, como cuando nos recuperamos de un desmayo o lo que perciben los niños recién nacidos. Como ven, ya me adelanté. Ahora bien, ¿por qué espacio y tiempo fueron las representaciones seleccionadas? Simple. Acompañan nuestras afecciones sensibles siempre. El espacio a las externas y el tiempo a todas. Toda percepción externa es a la vez temporal, y las no externas, aquellas que surgen de nuestro cuerpo, también existen en el tiempo. Pero hay algo más y más enigmático. ¿Por qué puras? O sea, aquí tenemos un claro ejemplo de lo que significa trascendental. Y también una notificación, una señal de qué es aquello que hace que Kant seleccione al espacio y al tiempo como aquellas determinaciones trascendentales. Hay una cuestión muy simple. Están siempre, o sea, lo que las candidatea, con perdón de la expresión, a configurarse como trascendentales es que son insoslayables. ¿Se dan cuenta que cuando hablamos de trascendental o de puro, no está actuando al azar? Hay un criterio de selección. Y el criterio de selección es que no hay
representación sensible que no esté asistida por estas representaciones sensibles puras, el espacio y el tiempo. Entonces, ese hecho de ser necesariamente asistentes en toda experiencia sensible posible es que le da ese estatus de candidato a la trascendentalidad. Y como se trata entonces de este inventario, y este inventario lo que busca son las nociones últimas, y esas nociones últimas tienen como punto de referencia o índice para convertirse en nociones últimas el hecho de su asistencia insoslayable en nuestra experiencia, es la que las establecen como candidatas a la trascendentalidad y por lo tanto a que se configuren como asunto a examinar. Esto es, el hecho mismo, lo voy a decir después, el hecho mismo de nosotros establecer, o Kant, una disciplina llamada estética trascendental, habla de que aquello que debe ser considerado por una disciplina tiene el carácter de la autonomía. Esto es, que yo no voy a ponerme a estudiar la sensibilidad si la considero como una forma degradada del entendimiento. Voy directamente a estudiar el entendimiento, no a su subordinado. ¿Por qué? Porque conociendo al subordinante, conozco al subordinado. Esto es, conociendo las ideas, diría Platón, conozco a las copias. ¿No? Pero aquí, en tanto Kant hace esta, digamos, separación irreductible entre la sensibilidad y el entendimiento y nos dice, la sensibilidad no es una forma degradada del entendimiento, sino una instancia autónoma, una capacidad cognitiva autónoma. En tanto autónoma, le es inherente, le es susceptible una indagación específica. Esa indagación es una disciplina llamada estética trascendental que tiene el cometido de determinar cuál es la naturaleza, la legalidad de esta manera del conocer que llamamos sensibilidad. ¿No? Bueno. Simplificaremos todo lo posible. No hay ninguna captación singular del espacio. Esto que decíamos recién. Puedo, en este momento que estoy frente a la pantalla, decir que los entes, objetos que la rodean, atrás, adelante, arriba, abajo, izquierda, derecha, están claramente en el espacio. Pero el espacio mismo, forma parte de todas estas representaciones. De hecho, no. Además, ¿puedo percibir las cosas sin espacio? No. ¿Puedo percibir el espacio sin cosas? Claramente sí. Pensemos en el geómetra que proyecta su figura sobre el espacio puro. A partir de ese orden de comprobaciones, Kant determina que espacio y tiempo son puros. Esto es, no dependen de ninguna representación objetiva. Pero se preguntarán, ¿por qué son intuiciones? Y sí, lo son, porque no hay espacios. Hay un único espacio que puede ser subdividido en partes homogéneas, pero que su suma no da el espacio. O sea, no hay espacios heterogéneos, sino que el espacio es uno, que se lo divide de un modo arbitrario, podemos decir, o práctico, en espacios, ¿no? Piensen en una regla. Nosotros dividimos la regla en centímetros, ¿no? Pero el espacio como tal no tiene centímetros, nosotros le agregamos eso. O sea, el espacio es una pura homogeneidad que nosotros fragmentamos de un modo particular por una cuestión práctica, ¿no? Una cuestión de interés o de necesidad. Dividimos en metros, en centímetros, en kilómetros. Bien. Tengamos en cuenta que lo que define a una intuición, además de su inmediatez, es su singularidad. De aquí surge una formulación que será decisiva. El espacio y el tiempo no pertenecen a las cosas, sino a nuestra manera de conocerlas. Esto tiene que quedar grabado a fuego en la cabeza de cada uno. Esta afirmación expondrá su validez cuando dentro de mucho tiempo indagaremos en la pretensión metafísica de creer que puede conocer la idea del mundo. Podemos ahora hacer una formulación como tantas otras decisiva. Intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacíos. Bueno,
hay tres lemas, podemos decir, tres formulaciones emblemáticas que de algún modo representan un camino posible para la comprensión de esta obra. Una es la que ya hemos enunciado y dice: la paloma creería que podría volar mejor en el vacío. Esto es, la razón cree que la experiencia es un obstáculo, cuando en realidad la experiencia es la condición de posibilidad de todo conocimiento posible. Y ahora tenemos otra: intuiciones sin conceptos son ciegas. Esto es, si a la aparición sensible, pura, o sea, pura quiero decir, despojada de toda intervención conceptual, son ciegas. Ahora, los conceptos sin el contenido de la sensibilidad son vacíos. El conocimiento sensible, que para el racionalismo no era sino una forma caída de conocer, fieles en eso de la concepción platónica, no es una instancia que explicita lo racional, sino que por el contrario es un ingrediente esencial del conocer, ¿no? La sensibilidad. Para Kant, la nota insoslayable que constituye el conocimiento, la ciencia, es la exigencia de un contenido sensible. Algo más. Leibniz, quien es una de las figuras más relevantes de la escuela racionalista, declara: conocimiento sensible equivale a conocimiento racional confuso. Esto es, la tarea genuina de conocer es indagar en lo racional, porque allí está la verdad de lo que la sensibilidad aporta. Kant responderá estableciendo un cierto equilibrio entre los que niegan el valor de la razón en el conocer, los empiristas, y los que declaran en forma opuesta que la única forma posible de conocer es el que proviene de la razón. Los racionalistas diciendo: todo conocimiento, o sea, Kant, digamos, establece esta síntesis en esta formulación, que si bien es escueta, podemos, como digo, hacer de ella una suerte de camino o de emblema que nos sirve para comprender el todo de la crítica. Porque si comprendemos el todo, seremos capaces de comprender las partes, los detalles. Todo conocimiento comienza con la experiencia. Ahí le da la razón a los empiristas. Recuerden que dijimos que el concepto necesita de algo así como el estímulo de la aparición sensible para ponerse en acto. Todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Aquí está claro, por ejemplo, con el caso del espacio y el tiempo, que si bien son necesarios para que haya experiencia, ellos no provienen de la experiencia. Entonces ahí tienen ustedes esta suerte de equilibrio, de algún modo inestable, entre sensibilidad y entendimiento, que no es más que en su tiempo la expresión de estas dos escuelas filosóficas antitéticas. O todo es experiencia o todo es razón. Bueno, así tienen estos tres emblemas, apotegmas, como diría el general Perón, ¿no? Que son: la paloma creería que podría volar mejor en el vacío. Todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacíos. Mantengan en la mente atenta esos tres principios que de algún modo sirven como guías o como polos iluminantes, podemos decir, de nuestra tarea crítica, que es la CRP. Esto es, no hay conocimiento sin apariciones sensibles, pero hay algo que a ellas no pertenecen y que también es necesario: la actividad de la razón. Ahí debería decir entendimiento, ¿no? Otro elemento de fundamental importancia: la sensibilidad es pasiva. Solo puedo hacer con lo que aparece en el espacio, solo puede hacer con lo que aparece en el espacio, declara su posición, lo ya nombrado como arriba, abajo, etc. Y el tiempo que se ofrece bajo tres formas: la permanencia, la sucesión y la simultaneidad. Quiero decir, la sensibilidad deja que las cosas, los objetos, se asienten en nosotros, que podamos captarlos, y esa captación es una afección,
en el sentido que cambia el estado de nuestra mente, que de ningún modo percibimos objetos, sí apariciones sensibles, que nuestra capacidad activa, el entendimiento, es capaz de convertir dichas apariciones en objetos. Dicho esto, y regresando a nuestra primera formulación, debiera existir una capacidad cognitiva humana capaz de elevar lo particular a universal. Bien, estamos en condiciones de afirmar que tal capacidad no puede ser la sensibilidad, ya que, siendo pasiva, es incapaz de acción alguna, y elevar a universal es sin duda una acción. Por lo tanto, dado que hay dos capacidades cognitivas, sensibilidad y entendimiento, será esta última la que hará posible tal elevación. Bueno, no sé si está después, pero les voy a dar dos ejemplos de lo que implica esta necesaria acción constituyente del entendimiento para dar lugar a la realidad. El primero sería bastante casero, pero supongamos que vivimos en Corrientes o Misiones, vamos a regar el jardín, no sé si vi el ejemplo, y vemos un objeto en la oscuridad, cilíndrico de color verde, lo tomamos y resulta que es una yararacuazú, no es la manguera. Entonces, si nos queda un resto de autonomía, podríamos preguntarnos, ¿quién se equivocó? ¿La sensibilidad o el entendimiento? Y entonces, kantianamente diríamos que la sensibilidad no se puede equivocar porque es pasiva. Lo único que se equivoca es el entendimiento porque capta de modo inadecuado aquello que testimonia la sensibilidad. Del mismo modo, creo, no sé si se los conté, pero tenía un alumno que me contó que en su adolescencia estaban en estas playas, amplias playas, supongamos un Las Toninas, un Santa Teresita, un grupo de muchachos al atardecer, al crepúsculo, iban bajo la llovizna incesante, todos tapados por una lona. Y a la distancia ven que se acerca un ente oscuro, también horizontal de una cierta altura, que se acerca. Entonces lo que hacen, como un juego, empiezan a conjeturar qué es aquello que se acerca. Cuando están a una cercanía suficiente, se dan cuenta que era otro grupo de muchachos en la misma situación. Pero ahí tienen un testimonio de cómo es que opera el entendimiento. El entendimiento, quizás aquí yo me esté pasando a una posición más fenomenológica husserliana, pero cabe perfectamente para lo que dice Kant, aunque no lo dice de esta manera. Esto es, que lo que ha hecho el entendimiento de alguna manera es lanzar, hablemos metafóricamente, rayos de sentido, que tratan de ponerle luz, esto es, inteligibilidad al ente sensible apareciente. Pero cuando llega un momento hay una suerte de ajuste entre la intención significativa y la intuición o la sensibilidad, que opera como una suerte de masa informe, que debe ser como alumbrada por la actividad constituyente del entendimiento. En este punto podemos decir que la crítica de la razón pura es un paso atrás. No un paso atrás en el tiempo, no un paso atrás en el espacio, sino un paso atrás que va de lo constituido a lo constituyente. Esto es la, podemos decir, estupefaciente formulación que dice que el mundo, aquello en lo que estamos nosotros incesante e irremediablemente, es un resultado. Es el resultado de una acción, y esa acción es una acción constituyente. No hay realidad en sí, la realidad es una suerte de proyección, no arbitraria, pero una proyección que tiene el carácter de la constitución. Ven que no digo
producción, no es que nosotros creamos al mundo, ¿no? Sino que lo proyectamos. Entendiendo esto de la sensibilidad es pasiva, el entendimiento es activo. Claramente, ¿en qué consiste esa actividad? Si la pasividad de la sensibilidad no da sentido, el sentido debe provenir necesariamente del entendimiento. Y siendo que el entendimiento es la facultad de los conceptos, los que orientan, iluminan a través de una acción aquello que se presenta pasivamente en la sensibilidad, es el entendimiento. O sea, como si fuese una fuente de sentido. Bueno, regresamos a nuestro único cuadro en el que se especificaban las representaciones como intuiciones y conceptos. En las últimas filminas nos ocupamos de la sensibilidad. Toca ahora el turno de los conceptos. Hemos señalado que a diferencia de las intuiciones, los conceptos son mediatos y universales, e ilustramos ambos caracteres a través de mediatos porque precisan del estímulo de lo sensible que condiciona su actividad, y por la otra que eran universales, esto es, un concepto es un ente de carácter intelectual que contiene en sí una multiplicidad, y estas expresadas en notas comunes, ¿no? Concepto de puerta, de mesa, de silla, expresa las notas insoslayables de una multiplicidad. Esto es, mi concepto de silla reconoce como silla una silla Luis XV, una silla común, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquello que configura el contenido del concepto son ciertas notas insoslayables que hacen que la silla sea una silla. Esto que llamamos su esencia. Esto es, un concepto tiene un contenido y este es el conjunto de notas insoslayables que corresponde a una multiplicidad. Por ejemplo, lo abarcado por el concepto de mesa contiene en sí todas las mesas posibles. Si decimos que el conocer es una acción que tiene como resultado el conocimiento, y si especificamos que es la sensibilidad pasiva, no existe otra posibilidad que sea el entendimiento, que es la facultad de los conceptos, que serán estos los que llevan a cabo la tarea del conocer, que en estos términos se presenta como una actividad constituyente. En otros términos, lo que entendemos como realidad no es algo inmediato, sino que es un resultado, y este es la plasmación de una actividad del entendimiento que modela, otorga sentido lo que la sensibilidad ofrece. No sé qué dice ver nota. Ah, porque hay una nota acá. Miren que hay notas que ustedes no ven. Ah, bueno, está el ejemplo de el ejemplo de en la oscuridad de la noche, etcétera, etcétera. Esperen que voy a guardar. Bien. A la miércoles. No quiero decir no me pasé nada. No. Bueno. Aquí no sé si está pedagógicamente bien puesto esto. En los conceptos puros del entendimiento, bueno, está bien, porque igual, en principio les digo, no hay absolutamente la pretensión que ustedes se los acuerden de memoria, ¿no? Obviamente. Pero así como teníamos una colección de intuiciones puras, esto es, aquellas condiciones de posibilidad de todo conocimiento sensible posible y que se mostraron como el espacio y el tiempo, ocurre lo mismo con los conceptos, salvo que en los conceptos la cuestión es un poquitín más compleja, en el sentido por lo menos de la cantidad de elementos. Así entonces, como hay intuiciones puras y corresponden a la sensibilidad, hay conceptos puros que corresponden al entendimiento. Y estos tienen que ver con 4 formas absolutamente estructurantes de todo lo que es la crítica de la razón pura y la tarea crítica en general. O sea, estas cuatro estos 4 estamentos
cantidad, cualidad, relación y modalidad acompañarán todo el despliegue de la crítica. ¿Sí? Y estos son los conceptos puros. Pero ahora después vamos a ver cómo se llega a los conceptos. Según la cantidad, unidad, pluralidad, totalidad. O sea, como ven, hay una cierta relación interna, aunque Kant lo niegue, entre estos tres conceptos. Tenemos el uno, tenemos lo mucho y tenemos el todo, porque el todo subsume, resume o sintetiza en sí a los dos primeros. Realidad, negación, limitación. Aquí no parecería que existe una síntesis, sustancia, accidente, causa y efecto y acción recíproca, y modalidad, posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad de contingencia. O sea, aquí lo que establece Kant es aquello que en Aristóteles habíamos conocido como categorías. Y habíamos entendido a las categorías como nociones últimas. Nociones últimas quiere decir que no hay una noción que esté más allá de ellas y las abarque. Esto es, siguiendo con el criterio de esto que llamábamos analítica, decíamos que el propósito de la analítica es llegar o acceder a nociones últimas. Y cuando decimos nociones últimas, decimos nociones que no son susceptibles de una aclaración, explicitación o análisis ulterior. Son como un sustrato, un sustento, como si fueran los pilares de un edificio. Esas son las categorías. Pero en Kant, a diferencia de Aristóteles, que las extrae a través de un análisis del lenguaje, Kant seguirá otro camino, ¿no? Como ven, en Aristóteles, el espacio y el tiempo eran categorías. No sé si se dieron cuenta de la diferencia. En Kant no son categorías, son intuiciones puras. Tienen sí el carácter de lo trascendental, pero no constituyen ese cuerpo de conceptos, o sea, no pertenecen al orden de los conceptos. ¿Por qué? Porque espacio y tiempo son intuiciones, y son intuiciones porque son inmediatos y singulares. Los conceptos no son ni inmediatos ni singulares, sino son mediatos y universales. Bueno, como hemos visto, hay conceptos empíricos, mesa, silla, hombre, casa, ¿sí? Cuyo origen, sin duda, es la experiencia. La notificación que se nos hace durante nuestra vida a través de la educación, de la comunicación, esto es una casa, esto es un árbol, ¿sí? Y después, con el tiempo y con la experiencia, esos conceptos se van, digamos, se le va agregando nuevos contenidos, pero que esos contenidos están subordinados a las notas esenciales. ¿Qué quiero decir con esto? En la noción de árbol cabe el abedul, el roble, el ombú, ¿sí? El palo borracho, etcétera, etcétera. Esas son las particularizaciones sensibles, pero todos reconocemos en un árbol al árbol, casi en el sentido platónico, ¿ya? La estructura, las notas insoslayables. Los conceptos empíricos son los que, tal como su nombre señala, provienen de la experiencia, y los que usualmente subyacen a nuestras acciones y pensamientos. Su origen está en las afecciones sensibles y su acción consiste, como en todo concepto, en subsumir, palabra muy fea, pero que no hay muchos, o sintetizar, o bueno, pero subsumir es la palabra. Lo múltiple a la unidad. La palabra subsumir podría ser reemplazada por sintetizar, pero aquello ofrece una mayor especificidad para tener claridad acerca de esa esencial actividad del concepto. En otros términos, lo que hace un concepto es unificar una multiplicidad sensible y orientarla hacia una unidad. Tengamos siempre en cuenta que lo que nos es dado por la sensibilidad carece en absoluto de sentido. Recordar la rapsodia de sensaciones. El sentido se da porque hay una acción que, proviniendo del entendimiento y que responde al estímulo sensible, orienta esa multiplicidad hacia la unidad del concepto.
Tengamos en cuenta que esa multiplicidad se da necesariamente en el tiempo, y que careciendo en sí misma de sentido, este le debe ser otorgado por el entendimiento a través de los conceptos. En tanto no significativas, las representaciones sensibles se dan de un modo discreto. Aunque no valga en época de Kant, la experiencia sensible son como los fotogramas de una película. Lo que les da el carácter de lo que se aparece en la acción del entendimiento, que enhebra en una unidad lo que se da de un modo múltiple en la experiencia. Por eso decimos que la revolución copernicana, ese giro hacia el sujeto, supone que es este el hegemónico en el conocer, y tal condición se da a través de una acción constituyente. ¿Qué quiero decir con lo discreto y con lo continuo? Discreto es una foto, continuo es una película. El carácter de película, en el sentido de cómo se nos da la realidad, en el sentido de que es un fluir, ese carácter fluyente no lo da digamos, la sensibilidad, sino el entendimiento. Después vamos a ver cómo ocurre eso. O sea, llega un momento en la crítica de la razón pura, y que está en la primera edición y no en la segunda, que donde Kant podemos decir, se inmiscuye en la intimidad última de cuál es el lugar en el que se produce la realidad. Es algo muy estupefaciente como es todo esto. Vamos a ver si tenemos tiempo y ustedes tienen la paciencia de soportar eso. Mucho de lo que correspondería a esta parte de la exposición fue de algún modo adelantado en nuestro examen de las representaciones. La estética trascendental es esta disciplina que se ocupa de las nociones intuitivas puras que constituyen la condición de posibilidad de que haya representaciones sensibles. A este capítulo pertenecen las comprobaciones a las que nos referimos en ocasión de tratar al espacio y el tiempo. Obviaremos en lo que sigue lo que pertenece a esta parte y nos centraremos en la lógica trascendental. La lógica trascendental obviamente se ocupa de los conceptos. ¿Qué conceptos? Los puros. ¿Cómo se llaman los conceptos puros? También categorías. Entonces vamos a ver cómo Kant deduce las categorías. Por su parte, la lógica trascendental tiene dos divisiones, que son la analítica, que a su vez se divide en analítica de los conceptos y analítica de los principios, y la dialéctica trascendental, que se ocupa del alma, del mundo y de Dios. Bueno, aquí cortamos y seguimos un trámite más, hablamos sobre todo esto. Volvemos en unos minutos. Ok.